Hola, me llamo Nathan y hoy voy a hacer un vlog de introducción sobre mí en español. Me llamo Nathan y tengo 20 años. Soy estudiante de Ingeniería de Gestión en la Universidad de Ateneo. Soy de Makati, pero vivo en la ciudad de Quezon. Mis aficiones son leer, ver películas y jugar al fútbol. Me gusta leer libros como Harry Potter y Percy Jackson. Mi personaje favorito es Luna Lovegood. Me gusta Harry Potter porque es divertido y me gusta la magia. Me gusta ver películas con mi familia. Mis películas favoritas son Knives Out, Deadpool y The Fall Guy. Quiero ver Project Hail Mary. Me jugar al fútbol con mi hermano porque es él un buen jugador. Mi equipo de fútbol favorito es Liverpool. Mi jugador de favorito es Mohamed Salah. Mis padres se llaman Rosario y Nathaniel. Mis padres son empleados. Mi papá trabaja en Cargill. Mi mamá trabaja en Philippine Airlines. Mi mamá le gusta cocinar. Ella, ella cocina comidas como adobo, paella y curry. A ella le encanta comprar ropa y maquillaje. También le gusta caminar en Ayala Triangle. A mi papá le gusta jugar al baloncesto. Su equipo favorito de baloncesto es los Spurs. A mi papá le gusta comprar ordenador y teléfonos. Mi hermano se llama Nigel y le gusta jugar al fútbol. Su equipo favorito es Barcelona. Él estudia en Don Bosco Makati y es el presidente del consejo estudiantil. Le encanta comer kotsukuri en Marugame. Marugame. Mi amigo se llama Eden. Él también es estudiante de Ingeniería de Gestión. Le gusta programar en computadores. Le gusta jugar al baloncesto y viajar a países como Japón y Thailand. Es mi compañero de clase en la clase de español. Soy de la ciudad de Makati. En Makati puedes ir a centros comerciales, correr por diversión y comer buena comida. Mi familia y yo vamos a Glorieta y compramos en Uniqlo. En Makati hay centros comerciales como Circuit Makati, Glorieta y Rockwell. Puedes correr en Legazpi Park y Ayala Triangle. Hace calor y hace sol, pero a veces llueve mucho en Makati. Gracias por ver.